Keila, Keila, ¿dónde estás? Ven. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Gaby, ¿cómo estás? Enrique, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Mónica. Vamos a hacer empezamos un poquito antes porque estoy haciendo una pruebita. Ya no alcanzaron a ver el cielo, pero estaba aquí en el cielo, no saben qué increíble se veía, padrísimo. Hola prima, ¿cómo estás Marta? Qué gusto. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener una invitada muy interesante hoy. Eh, eh, Déjenme, les platico, no sé si se oye una escandalera porque ahorita me salí, estoy aquí en el lugarcito de la alberca y estoy transmitiendo y se pusieron como a aspirar, entonces quién sabe qué están haciendo, entonces están haciendo un escándalo. Si en algún momento se oye muchísimo ruido me dicen, ¿sale? Bueno, a ver, les voy a platicar porque está bien interesante la conversación de hoy. Y voy a presentarles a alguien bien interesante. Ella se llama Marcela Alpuch. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Pancho, muy bien. ¿Y tú? Aquí queriendo arreglar este celular que no se deja. Bueno, ya te están viendo 5 personas, entonces ya se subieron en tiempo real. Muy ¿Cómo bien. estás, Perla? Hola Félix, ¿cómo estás? Estoy saludando. Les estaba platicando, Marce, que me salí Ajá, aquí al espacio de la alberca y estaba el ajá. cielo ahorita tan increíble. No sé qué cosa tan bonita, pero Ya ya, bajó lo nublado. ya bajó lo nublado, ya oscureció y ahorita metí los piececitos un rato a la alberca, está deliciosa la nochecita. Y bueno, platicarle a la gente que nos está viendo, va a ser una plática muy interesante porque vamos a Sí. hablar de consciente y subconsciente. Y dame 5 minutitos para darles los antecedentes, Marce, en lo que tú estás aquí con Perfecto. nosotros. ¿Sí? Sale. Y antes que nada, yo le quiero dar la bienvenida a Marcela, porque Marcela es una persona muy querida, es la pareja de un hermano mío, que es Juan, a quien conocí hace tan poquito y con quien hice una conexión tan bonita, es un alma muy linda, a quien le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros, ¿no? Bueno, les voy a platicar, a ver, quiero hacer como un posible repaso de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada platicamos de muchos temas y yo les hablaba de la importancia de que tratáramos de conectar en los temas espirituales como un mecanismo que pudiera llegar muy adentro de nosotros, darnos un poquito más de estabilidad que lo que normalmente nos dan los temas emotivos. Y ahorita van a entender por qué estamos hablando de esto, pero ese tema de la semana pasada conecta perfectamente con lo que vamos a hablar ahorita con Marcela. Entonces, bueno, a ver, déjame les comento muy rápido, yo creo que el tema de la semana pasada precisamente hablaba de la importancia de que sí hagamos una conexión importantísima con nuestra parte espiritual, porque todo hoy, absolutamente todo, es un distractor para nosotros. De hecho, este mismo Instagram es un distractor enorme. ¿Cuánta gente no vive horas todos los días en las redes sociales? A mí me pasa ocasionalmente que de repente, si hay algo que no puedo hacer, me conecto en redes sociales. Y esos temas nos distraen por completo de las cosas que deberían ser aquellas en las que construimos la esencia más profunda de nosotros. La verdad es que todos contribuimos a esto porque yo creo que el diferenciador que hace que uno dedique tiempo a sí mismo es uno mismo. Ayer platicaba presente con Marce y con Juan y hablábamos de las cosas que te contribuyen para
enfocarte en tu dieta, las cosas que te ayudan a motivarte para poder hacer ejercicio. O sea, ¿qué los motiva internamente como para que los distractores de vida diaria dejen de ser esos distractores tan intensos y nos permitan ponerlos a un ladito y enfocarnos en las cosas que verdaderamente nos construyen cada día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de disciplina, donde nos priorizamos enfocados en nosotros, asegurando que estamos haciendo las cosas que nos construyen para ser mejores, ¿no? Y bueno, la diferencia es que, insisto, con la semana pasada, es porque hay cosas que son conductuales. Insisto, ver una conversación donde alguien te motiva y te motiva, está muy padre porque sí te da un planteamiento muy positivo de vida. Pero el no enfocarte en tratar de llevar a tu vida cosas que espiritualmente te construyan desde adentro para que ese brillo salga hacia afuera, son cosas que te van retrasando en tu vida y en este viaje. Y entonces, ahí es donde tocamos la parte consciente y la parte subconsciente. Ahora sí, Marcela, voy a entrar al tema. Ahí te va. A ver, miren, la conciencia, hay una explicación muy sencilla de esto, porque hay muchísimos temas de disertación que hablan de por qué la conciencia y el inconsciente o el subconsciente, que las tres son cosas diferentes. La conciencia es todo aquello que estamos haciendo hoy, que decidimos o elegimos hacer, pero que está perfectamente normado por los patrones y programas de vida con los que crecimos y nos enseñaron a vivir. Esto es, yo elijo que tengo que ser abogado porque mi papá fue abogado y porque el papá de mi papá fue abogado y porque en la casa, si yo no era abogado, mi papá me decía, si no vas a estudiar lo que yo estudié, lo que estudió tu abuelo, entonces no te pagamos nada. Y entonces yo me convenzo a mí mismo conscientemente que eso es lo correcto hacer. ¿Por qué? Porque ese es el programa que me estructuraron en mi vida para hacerlo. Es un ejemplo muy burdo, pero sí funciona así. Y eso es consciente, porque puedes decir, no, yo tomé la elección. Y yo tomé la decisión de que es lo que tenía que hacer. Pero en el fondo, tu subconsciente es una cinta grabada en donde tú vas alimentando día a día hábitos y conductas que te enseñaron, que van creando un disco duro en tu cabeza, del cual después ya no eres consciente. Es decir, la repetitividad de cosas que yo estoy haciendo en mi vida todos los días me van generando un subconsciente de cosas que yo no sé que son subconscientes y que creo que son decisiones correctas en mi vida. Y miren, fíjense, déjenme leer este texto antes de que entremos a platicar con Marcela, que precisamente refuerza este tema del consciente y el subconsciente. Miren, la libertad, este texto está muy bonito porque dice que la libertad son los primeros 5 minutos en que nací desnudo y llorando, ¿no? Hola, Mirna. O sea, la libertad son los primeros 5 minutos en los que nací llorando desnudo, sin un nombre. O sea, no me habían dicho, te vas a llamar tal. Eso es a fuerza, no nos preguntaron, ¿están de acuerdo? Te vas a llamar Marcela. Y en ese momento yo nací sin pecado. O sea, yo no sé ni siquiera distinguir qué es un pecado ni qué es lo correcto. No tengo orientación, no tengo idea, no hay brújula en mi vida y no tengo odio humano. No he generado el concepto de odio en mi cabeza, que es esa cinta del subconsciente que les hablé. Pero 5 minutos después, desde que me dan la nalgada, en ese momento se van a empezar a decidir cosas y conductas en mi vida que yo no elegí, pero que van a empezar a suceder para normar la estructura como yo me voy a comportar. Me van a dar un nombre, me van a dar una nacionalidad que yo no elegí, me van a dar una religión o una secta. Es más, me van a bautizar y no me van a preguntar. A mí nadie me dio a elegir, me van a bautizar, ¿no? Y me van a decir que vas a pasar tu vida con un cierto nombre, con una cierta religión, y luego además te van a decir en tu vida que probablemente te tienes que casar con alguien que a lo mejor tú no quieres. Esas cosas ya casi no pasan, pero sí pasaban. Y vas a defender toda tu vida y vas a luchar defendiendo cosas que ni siquiera has elegido. Y te vas a pelear con el resto del mundo tratando de empujar cosas que ni siquiera son tuyas. Entonces, entro al tema, Marce. Habiendo dicho esto, oigan, ¿por qué invité a Marcela? Marcela tiene una plática muy sabrosa. Yo he platicado con Marcela de muchas cosas y hablábamos el otro día de las conductas y los patrones que se programando con nosotros desde niños. Hablábamos cómo vivíamos en nuestra vida.
hola Mirna, ¿cómo estás? Y hablábamos las cosas que nos decían nuestras mamás y nuestras abuelas y las cosas que nos dijeron y nos enseñaron a hacer. Ejemplo, voy a dar un ejemplo para que entres tú, Marcela, a platicarnos tú qué piensas de los programas o los patrones que te enseñaron de niña desde la abuelita. Pero mi papá llegaba a la casa, se sentaba en un sillón y Enrique, mi hermano, le llevaba las pantuflas. No es cierto, las pantuflas se las llevaba yo. Beto le prendía la tele y le ponía el canal que él quería de noticieros y Enrique ve corriendo y le preparaba una limonada. Y eso era atender al papá. ¿Por qué? Porque te educaron a enseñar a mi papá. ¿A qué te educaron a ti, Marcela? Platícanos un poquito en tu vida cotidiana. ¿Qué cosas, por ejemplo, te llaman la atención o te sorprenden de conductas o patrones con las que creciste, la mamá, la abuela? Y ojo, nada más quiero aclarar a toda la gente que está aquí. No estamos juzgando a nadie, ¿eh? Estamos haciendo una crítica súper bonita de la familia para entender que las cosas que nos enseñaron son patrones y son cosas que se vuelven conscientes cuando no necesariamente las elegimos. Entonces, cuéntanos, Marcela, ¿a ti qué te enseñaron? A ver, cuéntanos una anécdota de algo que te enseñaron así. Oye, ahorita que dices eso de las pantuflas, Ajá, eso pasaba en casa con mi mamá. Mi mamá fue ajá, mamá y papá desde que nosotros éramos muy chiquitas. ok, Entonces ella llegaba de trabajar y sí, o sea, nosotros llevábamos pantuflas a que ajá, se sentara un rato a descansar, eh, ya hacíamos la hora de la cena en convivio ajá, y bueno, de alguna forma sí la atendíamos, pues era el papá de la casa, claro, ¿no? O sea, claro, claro, siempre, pero era algo así como darle ese espacio de descanso cuando ella sí, o sea, venía de chambearle y de pegarle para sacarnos adelante, ¿no? ok, Y pero eso pasaba, yo lo vi, porque la educación que nos dieron, y hablo por parte de la familia de mi mamá, esa ajá, educación de atender al papá o de atender al hermano mayor, eso ajá, lo veía muy común, pero te voy a platicar algo, en mi casa solo éramos 3 mujeres y ok, mi mamá. Y por parte pues de varios de mis primos, pues sí había hermanos mayores a los que había que atender y que ajá, tenías que ser como la hermana que cuida al hermano mayor porque viene cansado o viene incluso de la escuela ah, de estudiar, ¿no? oye, pero dices, Entonces, había que atender, ya se me subió aquí esta niña. Oye, cuando dices que había que atender, ¿por qué dices que había que atender? pues yo pienso que era parte de la educación que nos marcaron. Y te voy a platicar algo. Yo creo que a todas, mi familia materna, teníamos una abuela que era materna, era un matriarcado, no maternal, era un Ajá, matriarcado, ¿me explico? Entonces, mi abuela decía, las cosas son así, y prácticamente en todos los hermanos de mi mamá se hizo así. ok, Pero con mi mamá fue diferente porque creo que fue la primera o única que fue ajá, prácticamente mamá soltera, ¿no? ok, Entonces los patrones cambiaron. ¿Por qué? Porque no había una figura masculina en casa. Mi ok, mamá nos enseñó mucho cómo a ser independientes. Ella tuvo esa obligación porque veía pues que si no nos inculcaba estudiar o crear un otro idioma o algo así, ella pensaba que quizá nosotros nos íbamos a quedar solas y de alguna forma pues no íbamos a salir adelante como a ella le pasó, como ella salió muy sí, bien sí, sí, adelante. ajá, Entonces, como que el patrón de educación que hubo con sus hermanos, sus hermanas, cambió con ella. Y a ok, nosotros, de hacernos la misma educación de atender a la figura masculina que no había, pues nos ajá, también a ser independientes. Entonces ya teníamos nosotros la opción de elegir si queríamos esta educación que hubo con toda la familia o no. La verdad es que como los veo o como los vi, pues nosotras, mis 2 hermanas y yo dijimos que no. De verdad, ok. ninguna de las 3 ha seguido ese patrón de educación, pues a la antigua que se usaba, ¿no? O sea, Se realmente, rebelaron, Marcela. de alguna forma sí, porque de verdad yo veía cómo nos habían educado a nosotras y veía a mis primas, híjole, que me perdonen, pero yo las veía muy,
Te voy a decir algo, en el fondo sentí admiración de que tenían un papá, de que tenían esta educación tan rígida, Claro. eran muy obedientes, déjame te digo, o sea, y es algo que yo admiraba. Pero Ajá. luego me doy cuenta con los años, porque ellos mis primos la mayoría son más grandes que yo, o sea, son muy grandes, entonces veía Ajá. yo las cosas desde que era pequeña y yo Ok. decía, ¿por qué tiene que hacer las cosas para darle gusto a mis tíos? ¿Sí me Claro. explico? Claro, claro. Por qué no vive conforme a lo que ella cree que es mejor? Mi Claro. mamá, mal o bien, quiso mantenernos en esa educación. Déjame te interrumpo tantito y tocas un tema Sí, buenísimo que diferencia precisamente el sistema del consciente y del subconsciente. Tú te empezaste a cuestionar por qué estaban tomando decisiones para complacer a los padres. exacto. ¿No crees que todos crecimos en algún momento de nuestra vida haciendo esas cosas? Sí, bueno, es que en mi casa nos rebelamos. Yo me acuerdo cuando iba a entrar a la Ajá, universidad, mi mamá desde nosotros pequeñas se dedicaba a los bienes raíces. Ella en ese entonces tenía una inmobiliaria. ajá, Y ella me decía a mí, hija, ¿por qué no estudias administración para que tú te quedes con la inmobiliaria? Y yo ajá, decía, claro que no. Toda mi vida he dicho que voy a estudiar turismo y ajá, no voy a hacer otra cosa. Estudié ajá, turismo, trabajé en hotelería, estuve muy contenta con lo que hice, no me arrepiento de nada. ajá. Ahora me dedico a los bienes raíces, o sea, de Ok, verdad es algo que me gusta mucho. En ese ajá, entonces, por rebeldía quizá, o por no entender si me gustaba o no los bienes raíces, porque me lo estaban imponiendo, ¿sabes? claro. Bueno, a lo mejor era un Entonces, acto de rebeldía después de haberte comido toda la vida sí, cosas que te habían instruido a hacer, ¿no? no, aparte yo decía, toda mi vida quise ser licenciado en turismo, toda la Ajá, vida, o sea, yo desde que me acuerdo, incluso es algo que lo tomé o yo me gustaba como mi prima hablaba de eso, y era una prima mayor que también es licenciada en turismo. Bueno, no ajá, tantos años, pero ella, pues yo estaba, yo creo que iniciando, o por ahí de la prepa, y ella ya estaba en la ok, estudiaba turismo y eso me encantaba. ok. Pero yo decía, no, hombre, jamás me voy a dedicar a los bienes raíces, porque en esos momentos mi mamá me decía, es que creo que es lo que debes de hacer. Oye, Marce, pero a ver, esto pudiera ser interpretado como un acto de rebeldía, pero en realidad tú Sí, eras consciente que muchas decisiones que estabas tomando, bueno, más bien yo creo que en tu subconsciente había decisiones que tomabas que ni siquiera te dabas cuenta que habían sido formadas a través de cómo tu mamá esperaba que te comportaras, sí, ¿no? Que, sí, porque yo siento que la vida de mi mamá es más parecida a la mía que a la de mis hermanas. pero de todos modos te rebelaste. Y la pregunta De es, todo, ¿qué sí, hizo que en algún momento de tu vida, porque a todos nos pasa, ¿eh? Pero sí, ojo, por eso es tan importantes esos ejemplos, porque yo estoy hablando, ahorita estás dando ejemplos de vida tuyos, pero en la religión, en la pareja, en la vida, en la escuela, con los hijos, hay cosas que decidimos que ni siquiera son conceptos de nosotros y no necesariamente estamos convencidos. ¿Qué te hizo decidir de repente, mamá, yo no voy a estudiar lo que tú quieres? Porque yo hice claro. lo mismo, ¿eh? Me acuerdo que ella una vez me dijo, me insistía en ir a visitarla, eso ya fue hace poco, Ajá. y creo que te lo platiqué a ti, y me decía, no logramos ponernos de acuerdo porque yo tenía que trabajar. Tienes la obligación de entender o de ver por mí porque Ajá. soy tu madre. Wow. Y yo le dije, no, mamá, te equivocas. Yo no tengo ninguna obligación. Yo trato de estar contigo, de atenderte, de ordenar lo que yo puedo, porque me nace por amor a ti, Claro, por claro, claro. obligación. Y ella ahí es donde viene el concepto de que, porque es mi madre, lo tengo que hacer. Ok. Porque ella lo... No es que yo sea una desobediente, pero creo que me cree mis propios criterios. Ella Ok. trae el concepto de que si eres hijo, tienes la obligación. Pero ¿cómo abriste tus ojos así? Porque, a ver, Marcelo, yo te voy a decir, hola, Yus, ¿cómo estás? A ver, te voy a decir algo. Yo tuve un momento en mi vida así cuando me divorcié. Yo enfrenté a mis padres
Porque mi papá digo, todos adoramos a nuestros papás, pero estamos hablando de cosas de netas de nuestra vida, donde estamos analizando qué cosas han sido influyentes para tomar decisiones que no necesariamente nos han hecho tan felices, ¿eh? Y en qué momento cortamos. Y a mí me tocó, igualito que tú, enfrentar después de mi Pero divorcio una cosa donde mi papá me dijo, a ver, hijo, tú me debes la vida, ¿qué? Me debes la vida, me debes la escuela, me debes muchas cosas. Le dije, a ver, papá, espérame, no, no, no. Me dijo mi papá, yo te quiero mucho, pero tú me debes todo. Le dije, no, papá, yo creo en mi cabeza hoy y en mi conciencia estoy entendiendo que yo le debo eso a la vida y a mis hijos. Y hasta cierto límite, ¿eh? Porque también hay muchas mamás que se confunden lo que tienen que deberle a los hijos. Pero mi padre me dijo, estás equivocado. Le dije, no, papá, tú decidiste tenerme y adquiriste obligaciones con eso. No me responsabilices a mí de pagarte de regreso, no hay un payback. Mi payback se lo debo a mi siguiente generación. Eso no te estoy juzgando, ni te estoy dejando de querer, ni de respetar. Honro a mi padre, pero no me pidas cosas que no te corresponden. Creo que es lo mismo que hiciste tú, ¿eh? sí, en esa parte sí, sí. A veces es duro como decirles lo que tú piensas ahora, que no tiene nada que ver con lo que ellos nos inculcaron, ¿no? Exacto. Es esa. Y no es falta de amor, al contrario, yo creo que mi mamá, toda la vida le está agradecida, porque de verdad lo que soy es que ella se esforzó para sacarnos adelante. Ajá, Entonces, de verdad te voy a decir algo. No creo que ella lo haya visto como una obligación, porque ajá, de verdad era una madre amorosa. Ella nos creó ajá. distinto para no sentir la ausencia del papá. Entonces, claro que creces y te das cuenta de la realidad, pero ella siempre como lo disfrazó como para que no tuviéramos una infancia como tan muy triste, ¿no? De Porque acuerdo. veíamos que casi todos a nuestro alrededor tenían un papá. Entonces ella Claro. hacía un esfuerzo para eso, ¿no? Entonces, Ajá. pero bueno, creces y así como que la educación que te da, pues no es lo que tú, o tu convicción, pues Ajá. también te ayudó a ser independiente y de alguna forma a aprender diferente, diferente a lo Claro, que ella traía. claro, 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 claro. Ahora, también hay que entender, Marcela, yo esto lo platico en muchas conversaciones aquí con la gente que nos está acompañando, es todos venimos de un patrón de familia, de un programa. Insisto, el consciente fue construido a través de prácticas y prácticas y prácticas que se fueron volviendo subconscientes. Digo, yo me imagino que todos los que estamos aquí hemos escuchado esta teoría de que después de 21 repeticiones, el consciente lo vuelve subconsciente, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, es simplemente se vuelve parte de la cinta del disco duro, por eso hablaba yo en un principio que el subconsciente es un disco duro que se forma a través de la repetición. Por ejemplo, de un regaño constante en tu casa de niño, ¿no? Eso, tienes que hacer esto, porque yo digo, aunque pareciera que para ti es incorrecto, no tienes forma de cuestionarlo, entonces lo vas a hacer. Entonces, a costa de estar repitiendo esas conductas, se vuelven un patrón subconsciente que se graba en tu disco duro. Y, y hay una parte importantísima que yo quiero recalcar, porque esto que platicas implica que cuando ya llegamos a cierta edad, no podemos estar justificando que las culpas o las responsabilidades pueden ser de nuestros padres, ¿estás de acuerdo? Porque si agarramos cierta conciencia, ya Sí, estamos en un momento donde tenemos que decir, a ver, me tengo que hacer responsable de mí, ¿no? De lo que no me sí, gusta, de lo que no quiero vivir. Y entonces, ¿qué haces? ¿Tú qué harías? ¿O cómo le has hecho? sí, no, no, yo pienso que, bueno, dicen, ¿no? Que siempre hay algo de culpa en lo que nos dieron ellos o la educación que nos dieron, que siempre de alguna forma, pues te dañaron o, ya sabes, ¿no? De Ajá, alguna ajá. forma tienes que ir a terapia por lo que te hizo. Sí, 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 sí. Pero realmente sí llegó un momento de nuestras vidas, en nuestro caso, y el mío y el de mis hermanas, en que tuvimos que Ajá. tomar la decisión porque era lo que a nosotros nos convenía, no el patrón que mamá venía que nos dio. Exacto, Eso no exacto. significa que porque no la obedecimos, nos fue mal o nos fue bien. Así es. Bien, dices, no fue culpa de mi mamá,
fueron las circunstancias, porque yo ya tenía, no sé, 17, 18 años y ya era consciente y hasta más Claro, chico puedes decir que tomas una decisión igual un poco sin ser muy madura, pero finalmente dices, es que era lo que yo quería hacer, no lo que mis papás me dijeron. exacto, Entonces, llega un momento en que no es tanto culpa de ellos, hay que responsabilizarse de lo que nosotros también hicimos o claro, dejamos de hacer, ¿no? claro. Bueno, yo te platicaba hace unos días que mi maestro Reiki hace aproximadamente un año me dijo, mira, Pancho, hay gente que logra superar lecciones de vida porque resetea su disco duro, es decir, te pones a cuestionar a esta edad algo que estás haciendo que crees que no es lo que quieres, que no te gusta, los amigos con los que estás, la carrera que estudiaste, el trabajo que tienes, la pareja con la que estás. Y hay gente que tiene tanto miedo de tomar las decisiones fuertes que mejor dice, no, ay, no, 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 mejor ni voy a volver a pensar en eso, Sí, estoy todo loco. No, quedas no, no, ahí. ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Y ahí empezamos otra vez con los tabúes de la familia, que también son cosas inculcadas, ¿eh? Nos inculcaron en el subconsciente de sus papás que qué va a decir tu tía, qué van a decir tus tíos, qué van a pensar la familia de nosotros. Esas tonterías con las que crecimos, que son, que son yugos que venimos arrastrando todos, que se vuelven pesas muy importantes para nuestras decisiones. Pero mi maestro Reiki con este referente me decía, hay gente, Pancho, que como tú, a lo mejor puede pasar una elección de un divorcio fuerte y que como tú Sí, puede a lo mejor ir hacia adelante y adquieres un poquito más de conciencia cuando te das cuenta de lo que quieres y lo que no quieres. Y entonces empiezas a practicar lo que quieres, aunque te cuesta trabajo, pero lo empiezas a hacer subconsciente a través de grabarlo y repetirlo para tu disco duro. Cosas que quieres hacer, Marcela. Pero me decía sí, Francisco, que es mi tocayo, y me dice, pero hay gente que muere sin cambiar nada de su vida por miedo y por el tabú de que lo que me enseñaron es lo correcto y no puedo moverme de ahí. Y esa parte es muy dura, Marcela. sí. Yo digo, en la familia pasó y yo lo escuché, o sea, no es algo Ajá. que lo das por hecho ni nada. Yo la escuché decir, no me puedo divorciar de una pareja que prácticamente me decepcionó desde el inicio del matrimonio, porque Wow. no me puedo divorciar porque no le puedo dar un disgusto a mi mamá, no le ¿Es en puedo dar serio? ese disgusto, es en serio. Wow. Y sigue con su misma pareja, Uh-huh. aún ya faltando su mamá, pues su mamá ya murió hace muchos años, y ella sigue en el mismo patrón de educación que le dieron, aún Ok. sin poder ser feliz. O quizá fue feliz después con los años a su manera, ¿no? Porque pues ya pasó de eso. Pero yo lo Wow. escuché, o sea, yo Sí, sí. y lo veía porque veía, algunas veces la veía, Ok. yo lo vivía de cerca, pero la veía realmente, sí lo llegué a vivir con alguien muy Qué cercano. duro, ¿eh? Es un ejemplo, estás platicando un ejemplo durísimo, pero ¿a quién nos ha tocado ver eso en nuestras familias? Digo, yo creo que afortunadamente nuestras generaciones de ahora, que además es una obligación de nosotros como papás, ¿eh? Es hacer Sí, hijos conscientes, y hacer hijos conscientes es, ya no puedes estarle diciendo a un hijo que haga algo porque yo lo digo, eso se tiene que acabar, aunque yo he ido a ciudades a donde se te ocurra, ¿eh? En provincia, en México y en otros países, ¿eh? En Panamá, en Colombia, y de repente ves a la gente igualito, las mismas conveniencias latinas de esto es así porque yo digo, hijo, cállate, y el hijo, es mi papá, no puedo decir nada. Pero eso implica la pareja, otra vez, implica la carrera, y entonces hoy nosotros no deberíamos sorprendernos porque nuestros hijos nos empiecen a cuestionar. Lo que yo creo que sí deberíamos asegurarnos es que no sea un mero capricho de darnos la contra, en lugar de que no, sea un acto consciente por una elección de algo que no estoy convencido que debo hacer. Porque ahí te va la sí, otra. La contraparte, Marcela, es cuando haces algo simplemente por mero revanchismo con tu papá, con tu pareja, con quien sea. Ah, esto ahora no. Y tampoco la decisión que tomas es la correcta, pero es en contra de. sí, sí, porque dice, no, pues ahora sí, sí, Exacto.
por ir en contra de, no tanto de tu papá, sino del patrón que traías arrastrando o veías en tu casa desde pequeño, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo creo que son patrones, programas. Ahora, yo te quiero preguntar, Marce, porque ya lo habíamos platicado y digo, ahora pues, tú eres pareja de un amigo mío que quiero muchísimo, pero pues venimos todos nosotros, este grupito, venimos de historias pues, de separación y todo. Mi pregunta es, ¿tú qué ejemplo nos puedes decir de tus hijos? ¿Qué has hecho con tus hijos como para que tus hijos tomen el valor de tomar decisiones por sí mismos? Porque estoy seguro que a ti te ha costado trabajo cambiar los Sí, patrones y los sí, mismos sí, sí. programas que tú les inculcaste a ellos, ¿no? Sí, de hecho pues lo tuve en casa. Yo los eduqué mucho o pensando en que lo que yo les decía que estaba bien y estaba mal era lo correcto. Pero siempre les repetía, Pancho, cuando tú seas grande, ya sepas lo que haces. Tú vas a decidir si lo que yo te dije es lo que tú quieres adoptar para tu vida o no. Claro. Y tú vas a tomar tus propias decisiones. De acuerdo. Cuando ellos decidieron tomar sus propias decisiones, me ha costado mucho trabajo. Claro, claro. Me ha costado darme cuenta que se equivocan quizás, o que quizá no están tomando la mejor decisión y que tengo que mantenerme en la línea y respetarlo. Eso me pasa con los que son más grandes, pero aún así yo creo que si sigo respetando ese patrón que yo misma inculqué, la más chica va a aprender a tener sus propios valores, sus propias decisiones, sus propios pensamientos, que no tienen nada que ver con lo que yo les inculqué, sin dejar de ser buenos individuos. O sea, yo creo que si ellos toman sus propias decisiones, no significa que vayan a fallar. Significa que van a aprender sus propias vivencias sin seguir el patrón que yo creí que era correcto para ellos. Claro. Cuesta mucho trabajo. Sobre todo... Dime. Sobre todo... Ya no te escuché, Pancho, perdón. Que me decías que sobre todo... No, continúa, por favor. Sobre todo porque ellos han decidido ya independizarse o cortarse ese cordón umbilical que le llamamos desde que yo he decidido rehacer mi vida, ¿no? Dios, mamá, estamos de acuerdo en que ya pienses en ti, estamos de acuerdo en que seas feliz, pero no es lo que nosotros queremos seguir, o sea, yo quiero quedarme aquí. El cambio de ciudad implicaba que ellos cambiaran de ciudad. Aún así, el grande era una decisión que el hijo mayor que había tomado hace tiempo antes de que yo decidiera rehacer mi vida. Ella había decidido que en algún momento se iba a independizar de la casa, de su familia, de su madre y sus hermanas. Entonces, dio el paso cuando yo decidí cambiar de ciudad para seguir a mi pareja. Sí, me costó trabajo, pero claro que somos muy muéganos y seguimos así unidos y hablándonos por teléfono y se siente el amor y la unión, pero ellos ya... Pero ¿no crees que les estás dando el mejor ejemplo de apapacharse y de ir por su sueño? O sea, sí creo. A ver, hijos, sí los quiero, ¿no? Pero este es mi sueño. Sí, de hecho, yo te voy a decir algo, mucho de tomar la decisión mía, de dar el paso y de rehacer mi vida, fue gracias a ellos. Porque ellos me decían, ma, tienes todo el derecho de ya empezar a pensar en ti. Estás como un buen hombre, eres muy feliz, no pienses en nosotros, nosotros también queremos rehacernos, o sea, hacer nuestra vida, no hacer nuestra vida. Aunque es lejos de ti, pero te vemos feliz y era momento, sí pasaba que para mí la prioridad eran ellos. Claro. Entonces llegó un momento que sí empecé a voltear a verme y empecé a tomar decisiones que me hacían feliz a mí como mujer, ¿no? Ya no era primero la mamá, sino ahora era la mujer. Primero tú. Es que yo insisto mucho en esas pláticas, Marcela, particularmente con las mujeres. La mujer distorsiona por estos programas con los que crecimos el concepto de maternidad
anteponiendo los hijos a una mamá plena, sin darse Sí, cuenta que una mamá plena construye hijos sanos. sí, Entonces, también. dedicas tu vida, mira, en una de estas pláticas hace como un año, una amiga muy querida, ella comentó, me dice, Pancho, yo tengo mucho tiempo queriendo tener pareja, pero, perdón los perros, Keila, Keila, ven, Keila, ven, Keila, ven, ven, perdón, ahí voy. Me decía mi amiga, Pancho, mi hijo me quiere mucho, y entonces como mi hijo me quiere mucho, pues cada que llego con una posible pareja o alguien que me quiere, le tengo que decir que no, porque pues él se preocupa por mí, por eso es natural que le dé celos. Y entonces yo pues llevo así como 5 años y no tengo pareja. Yo, ¿cómo crees? O sea, ¿a qué le estás dando el peso? La Entonces, responsabilidad. al grado de que el hijo adolescente es el que elige si la mamá puede tener una pareja o no. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Sí Porque pasa. estamos dejando de dar cuenta de la realidad o del contexto de realidad consciente, o sea, hacerte consciente, por eso es tan importante hablar del consciente y subconsciente. Sí, Ella grabó en su disco duro la idea de que le va a dar a su hijo la prioridad en lo que el hijo diga, aunque el hijo diga a una inmadurez, porque es un chavo. Y el hijo está decidiendo sobre los conceptos de posible felicidad de la mamá, cuando la mamá le dé el peso a las decisiones de él. La pregunta es, ¿no podemos vivir así? ¿Qué vas a hacer? sí. ¿No? Bueno, en casa no fue tanto que nosotros decidiéramos por mi mamá, pero ella decidió ser mamá Claro, antes de ser mamá. Sí, sí dedicó su vida a sus hijas. Ella pensaba que no podía, bueno, aparte, te digo, tenía unos conceptos o una educación muy cuadrada, entonces no podía volver a casarse. ajá, Es más, ni siquiera se había divorciado, fue una separación y duró, pues hasta que mi papá falleció, duró estando separada de él y cierta idea de que le tenía que guardar cierto eh, pues respeto, ¿no? No dudo que haya claro, tenido la claro, claro. oportunidad de salir con alguien, pero de verdad no conocí a una persona que se concentrara en mi mamá y en ella con sus hijas. Mi mamá jamás lo permitió. O sea, Fíjate, nosotros podemos darnos cuenta que quizá había por ahí algún interesado, un amigo del trabajo o algo así, pero ella no lo permitía. de No acuerdo. permitía darse ese privilegio de ser mujer, pues, o sea, Claro, así claro. lo vivió ella. Y muy convencida, o sea, ahora dice, pues sí, quizá, ¿no? Ahorita está solita, dice, quizá hubiera encontrado a alguien, Ajá, pero pues se quedó en el quizá realmente, ¿no? claro, claro. Mira, Mercedes, yo quedé con la gente que íbamos a hacer pláticas un poquito más cortas. De hecho, nos quedan 5 minutitos, pero Sí, yo te aprecio mucho esto porque el comentario de la conciencia y la subconsciencia vienen originados de los patrones con los que crecimos y la educación y las cuadraturas con las que nos obligaron a crecer. Yo insisto mucho, lo vuelvo a mencionar, esto no nos da derecho a juzgar ni a nuestros padres, ni a lo que tuvimos, fue lo que había. Pero en el momento en que empezamos a abrir nuestros ojos, la obligatoriedad de poner decisiones firmes para estar plenos se vuelve una obligación. exacto. Porque nada va a justificar que dejes de estar pleno y que vivas en una felicidad a la edad que sea. Yo he hablado muchísimo, Marce, en estas conversaciones, de que yo empecé a vivir a los 50 años y yo tengo unos hijos que me han alentado a hacer eso porque ellos mismos han aprendido conmigo que ellos no son mi prioridad. Y suena horrible lo que estoy diciendo aquí, o sea, probablemente quien me oye me dice, está loco este desnaturalizado engendro del demonio. No, no, mis hijos no son mi prioridad, ni deberían ser la prioridad de nadie. Te voy a explicar por una sencilla razón que no es desnaturalización. Si tú te priorizas a ti mismo, el segundo paso es que vivas para poder hacerlos felices a ellos. Pero si tú estás pleno, ese camino es brutalmente sencillo.
Si tú enfocas toda tu plenitud en hacer feliz a tu familia, a tus hijos y a darle el contentillo a quien te rodea, siempre te vas a poner en segundo lugar. Y esa parte va a ser complicadísima y todos lo hemos hecho y lo hemos vivido. Y es importantísimo que esa parte deje de ser una forma de vivir. Porque tú no puedes, perdón, estoy picando aquí, te parece que estoy divertido con mis cuadritos. Y entonces ya puse lucecitas. Pero sí es muy importante mencionarles esto porque el subconsciente sí es un disco duro que tenemos capacidad de modificar. Abriendo nuestros ojos y empezando a tomar prácticas de plenitud que empiecen a modificar tus hábitos de vida diaria, ¿no? Yo hoy te lo dije, yo estoy aquí, te agradezco mucho porque hay cosas que tú me has llevado aquí, pero mira, ve dónde estoy ahora, estoy en un lugar donde me puedo estar dando el lujo de estar acá, mi hijo está allá arriba, estoy viviendo un momento tan especial y yo sé que no voy a estar aquí mucho tiempo, pero hoy estoy tomando decisiones de moverme de un lugar a otro porque elegí que no voy a priorizar a nadie más que a mí. Ojo, no estoy descuidando mis responsabilidades de vida, ¿eh? Soy un padre brutalmente responsable. Me encantan mis hijos, dedico el tiempo con mis hijos cuando lo tengo, pero también tengo que dedicarme a estar bien y tenerlos ellos bien. Y es una parte que hemos hablado aquí y que te agradezco muchísimo que contribuyas a platicarnos, porque esos patrones, Marce, wow, nadie tiene la excusa, después de lo que nos has platicado, nadie tiene la excusa para no empezar a trabajar y deshacerse de esos programas para crear un consciente que contribuya a un subconsciente mejorado. Exacto, sobre todo que seas consciente de que eso es tu felicidad, ¿no? Así es, No así importa la es. edad, yo a los 50, pues a la edad que sea, o sea, no importa. Mientras sepas y estés consciente de lo que tú quieres, yo creo que parte de ahí, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y bueno, pues nadie más orgulloso que uno de sí mismo, ¿no? Para que puedas empezar a contagiar a los que te rodean de cosas Exacto. increíbles, ¿no? Sí, Oye, Marce, pues así. muchas gracias. No sé si quieres agregar algo. No, Vamos a cortar, vamos a empezar a tener platiquitas de 30 a 40 minutitos, entonces ya voy a cortar. ¿Pero quieres sí. comentar algo más? Pues nada, encantada de estar en esta plática contigo y con los que te siguen. Y Muchas bueno, gracias. es la primera vez y quedé encantada. Qué bueno, Marce. Me da mucho gusto. Gracias por tu experiencia de vida. Espero que la familia no te vaya a recriminar y A si lo hace, desheredar. ya sabemos que los programas hay que ponerlos a un lado, ¿no? Pero Sí, de lo gracias que por yo esta creo. experiencia, ¿no? Y gracias a todos los que nos Gracias. acompañaron ahorita. Muchísimas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Un beso, mucha Así es. luz. Gracias. Saludos. Gracias, Marce. Bye. Bye.